Voy a comenzar con una anécdota. En el año 2014 enseñé por primera vez y fue en un colegio preuniversitario. Me tocaba enseñar literatura y razonamiento verbal, me gustaba la idea, pero para mi decepción, nosotros tenemos exámenes de entrada y de salida y mucho del enfoque era sobre claves. Claves, aprender datos. Pensaba en esos momentos y pienso ahora mucho más todavía que la literatura no se puede aprender en base a datos históricos, en base a qué personaje hizo qué. Es totalmente aburrido, le quita el placer a la literatura. Y me di cuenta también que tenía que domesticar textos. Sonia no era prostituta para los chicos de sexto de primaria en Crimen y Castigo. Tenía que encontrar la manera de explicar y no explicar a la vez. Se convirtió en todo un reto, intenté desafiar pues ese sistema educativo, igual no duré mucho en el colegio, ¿no? Me retiré, pasé a trabajar en otra cosa. Entonces, de lo que voy a hablar el día de hoy va a ser de por qué los chicos leen cada vez menos, qué podemos hacer para solucionarlo y cómo la gente, cómo los educadores tienen mucho que ver en el asunto. Acompáñenme en esta aventura. Mi nombre es Eric y también soy el prisionero del insomnio. Lo primero que voy a decir, antes de comenzar con la primera parte, que son los problemas, es no tengo ningún tipo de cita o artículo aquí. Este es un video de mera opinión, basado en mi experiencia, basado en mis observaciones y las conversaciones que he tenido con chicos, no sé, desde sexto de primaria, quinto de secundaria, 16, 17, 18 años, primeros años de universidad. Diciendo esto, comienzo. Bien, Eh, y eso también va a estar lleno de anécdotas, ¿no? Voy a pasar a otra, que es justamente, conversaba con una alumna hace un par de semanas y ella me decía algo muy interesante y penoso. Me dijo que ella comenzó con la lectura por placer. Ella me dijo, yo tenía 8 o 9 años y comencé a leer y me gustó. ¿Qué pasó? Mi papá me vio leer y decidió, bueno, entonces le gusta leer, vamos a ayudarla a leer más. Y comenzó a comprarle libros y a tomarle exámenes orales. Le decía tipo, bueno, ya leíste esto, ¿qué aprendiste? ¿Qué sabes? La alumna me dijo, lo que comenzó como una actividad placentera terminó convirtiéndose en una obligación. Y a partir de esos momentos dejé de leer. Este caso no es único, le sucede a mucha gente. De hecho, yo estudié casi toda mi vida en Colegio Nacional. Y en los colegios nacionales la lectura era vista como una obligación. Parte de esto puede ser el enfoque que los mismos profesores contagiaban a los alumnos. Teníamos un profesor, el profesor de historia, recuerdo en tercero de secundaria, ni siquiera recuerdo su nombre, pero recuerdo que él entraba al salón con su periódico bajo el brazo y decía que si no queríamos hacer clase, nos preguntaba, es más, ¿no? ¿Quieren hacer clase? No. Bueno, no quieren hacer clase, quédense en silencio y déjenme leer el periódico. Pero los chicos de 14, 15 años no pueden mantenerse quietos mucho tiempo, así que en algún momento hacemos mucha bulla, el profesor se molestaba, ya se fregaron, vamos a hacer clase. Sacaba un libro y comenzaba a dictarnos. No lo analizaba, no conversaba con nosotros, nos comenzaba a dictar. Y eso es parte de un enfoque, el enfoque de la clase magistral, ¿no? El enfoque en el cual el profesor habla y como alumno tú te callas. Siendo que ese enfoque está completamente desfasado, ¿no? Y una vez más, pasando a lo que decía hace un rato, ¿no? Los textos, el enfoque canónico de los textos también, creo yo, está desfasado. A mí me encanta leer Dostoyevsky, acabo de mencionarlo, me encanta el Dostoyevsky, Tolstoy, qué sé yo, literatura rusa, literatura del siglo XIX, me encanta literatura francesa, qué sé yo, ¿no? Pero creo que es un poco irreal decirle a los chicos de ahora que comiencen leyendo esto, ¿no? Creo yo que es, más bien se piensa en los chicos como futuros estudiantes de literatura a veces, ¿no? Y no es el mejor enfoque para contagiar el gusto literario. Y también, una vez más, vamos al hecho encima de la censura. Existe un problema en muchos colegios y es que textos que no se tengan algún tipo de realismo sucio o algún tipo de mensaje polémico son prohibidos en los planes de lector, ¿no? Son prohibidos o suscitan quejas. Y ese también es otro problema, ¿no? Porque la lectura en realidad, los libros, normalmente los buenos libros son incómodos muchas veces, no te hacen pensar, te remueven convicciones. Y esto pareciera que es desaprobado por los padres y apoyado por muchos colegios que lo que ven más que todo es ganancia. Bien,
Entonces, diciendo esto, a grosso modo, hablando de los problemas de la lectura, puedo proponer algunas soluciones. Una de ellas, y la he mencionado muchas veces, es tenemos que comenzar desde el presente e ir retrocediendo en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Una vez más, la literatura clásica, el canon, a mí me encantan, pero no creo que obedezcan ahorita a la preocupación de atraer a nuevos lectores, lectores contemporáneos. Pienso yo que se podría comenzar con cómics, ¿no? Cómics, se me ocurre, por ejemplo, Mouse, ¿no? Se me ocurre V de Venganza, Watchmen. De hecho, yo comencé leyendo una versión infantil de Las Mil y una Noches, esto lo recuerdo, y me encantó. Fue una de las primeras que me enganchó justamente a la lectura. El anime, ¿por qué no? Yo conozco la mitad de estudiantes que he tenido, les encanta el anime. Comenzar desde ahí. Pero aquí tenemos que vencer un estigma, y es este estigma que muchos literatos tienen acerca de esto no es serio. No, esto no es serio y no tiene por qué ser estudiado. Creo yo que ese estigma no solamente nos priva de una experiencia completamente diferente, sino que nos priva también de una comunicación con los estudiantes. Se tiene que priorizar en todo caso ser efectivo. ¿Quieres que la gente lea o quieres tú sentirte especial porque has leído ciertos libros y los comentas con un grupo reducido de amigos, ¿no? Creo que esto es algo un poco penoso. Y por otro lado, claro, también existen algunos profesores que no quieren impartir este tipo de conocimiento porque no quieren investigar sobre el mismo. Hay una reticencia ligada con una suerte de no quiero hacer más, ¿no? Y creo yo que para repetir esto, ¿no? Se trata de comunicarte con los estudiantes y ser efectivo. Después de los cómics, del anime, por ejemplo, yo iría a lo que es realismo sucio, historias más contemporáneas. Peruanos, por ejemplo, Osvaldo Reynoso, Los Inocentes. Todos los chicos que he conocido que han leído Los Inocentes les ha encantado. Algunos cuentos de Ribeiro también son muy buenos, ¿no? La jerga, la patota, la pelea, eso le gusta mucho a los chicos antes y les gusta mucho a los chicos hoy. Creo yo que también sería una buena idea incorporar, y aquí otra vez vamos con respecto a la censura, ¿no? Esa suerte de impedimento de tocar textos que pueden ser incómodos. Creo que sería una muy buena idea. Otra cosa también es, olvidémonos de los resúmenes y de las reseñas para un estudiante. Yo creo que sería mucho mejor tener algo mucho más ligado al debate, ¿no? Al comentario grupal. ¿Okay? Ni siquiera examen oral, al comentario grupal. Discutir las historias en grupo. Discutirlas. Es más, si quieres ser más efectivo aún, leerlas en grupo primero. ¿No? Una primera lectura en grupo, conversar, ¿no? Y discutirlas. Que el profesor sea esta suerte de comunicador, ¿no? E intermediario, y que se pueda conversar y discutir esas historias. Si algo me he dado cuenta también es que la mayoría de estudiantes están muy ansiosos por hablar, por comunicarse. Y si tú prestas atención, escuchas y vuelves y retrucas, ¿no? Con algún tipo de comentario, se crea un vínculo. Eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Yo creo que se debería comenzar por cómics, se debería, por anime también, se debería pasar a, ¿cómo se llama?, libros mucho más contemporáneos y después ir poco a poco retrocediendo. Porque los chicos se van a dar cuenta que mucho de lo actual, mucho de lo contemporáneo bebe del canon, bebe de la literatura más clásica, pero justamente van a tener el marco pues, teórico, van a estar mucho más preparados intertextualmente para poder entender, ¿no? Para poder entender cómo es que, por ejemplo, cómics como, ¿cómo se llama? V de Venganza, los cómics de Alan Moore tienen mucho de anarquismo, por ejemplo, ¿no? Mucha filosofía hay allí. Bien, esas fueron las soluciones que puedo plantear. Y ahora voy a hablar un poco de las conclusiones. Hay heladero que por acá. Y ahora voy a hablar un poco de las conclusiones. Creo yo, sinceramente, que, primero que nada, sí, es verdad que muchos profesores están mal pagados. Eso es verdad. La educación, bueno, la educación en general, no muchos profesores no, la educación en general no paga mucho, ¿no? Pero también creo yo ser un poco romántico y pienso que uno no comienza a enseñar porque quiere hacerse millonario.
No estoy a favor de la explotación de los profesores, definitivamente no. Pero tampoco estoy a favor de creer que porque te pagan poco estás justificado a hacer lo mínimo, ¿no? Como digo, yo he sido estudiante de colegio nacional, incluso en colegio privado, ¿no? Recuerdo hasta ahora una anécdota más, que yo era un alumno a veces muy problemático, muy incómodo para hacer preguntas. Y yo le preguntaba a una profesora de matemáticas, siempre repito esta anécdota, ¿no? ¿De qué me sirve a mí el seno y el coseno cuando yo voy a estudiar Derecho? Porque ese tiempo yo quería estudiar Derecho, por cierto. La profesora agarraba la tiza, apuntaba, ¡prah!, me la lanzaba, ¿no? Para que apruebes el examen. Esa era su respuesta. Y yo, que era más fregada aún, le decía, bueno, eso no es una respuesta en absoluto. Y ella me botaba el salón. Yo creo que justamente la enseñanza nos enseña a los educadores y enseña también al alumno. Debería ser un toma y daca, ¿no? No una suerte de imposición. Y ese es el problema también, que la lectura se la ve para muchos como una suerte de imposición. No hablo ni siquiera ya de cómo es que se ha básicamente mutilado la SUNEDU, cómo es que profesores que no tienen la capacidad ni la calidad, no sé, ni tenían calidad educativa, están volviendo al mercado. Porque eso es lamentable. Debería haber una suerte de énfasis en un perfil adecuado para dar clases. Y no lo hay, ¿no? Pero como digo, todo se resume en esto, en que para poder dar clases, para poder motivar a la gente a leer, primero el profesor tiene que estar dispuesto a investigar, a leer más cosas contemporáneas, a salir de nuestra zona de confort. Porque obviamente todos los exámenes, todos los libros están diseñados para, como una retahíla, repetir, repetir, repetir aquello que sabe hacer cansancio sin ni siquiera analizar. Creo yo que la literatura, la lectura debe ser un placer. Siempre debe ser un placer. Y de eso parte todo, ¿no? Enseñar a los estudiantes, a los chicos, a los jóvenes, que leer es una experiencia nueva, un viaje. Y si lo hacemos bien, podremos tener más lectores aún. Y creo que eso favorece a un país, lo hace más, no sé, más crítico, más pensante, podemos votar mejor, por ejemplo. Eh, Favorece a las editoriales, favorece a los escritores, favorece a todo el mundo. Así que esas serían mis recomendaciones. Este video es un poco una divaga, bueno, son disquisiciones aquí. Espero que les sirva a alguien, ¿no? Y espero que puedan dormir bien esta noche. Yo intentaré hacer lo mismo, aunque este tipo de problemas también me quitan el sueño. Gracias.